Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con analizando algunas fuerzas que ya hemos considerado en este curso, pero vamos ahora a, pues, verlas desde el punto de vista del trabajo mecánico. La primera fuerza que vamos a considerar ahora es una fuerza ya, pues, conocida, que es la fuerza de gravedad. Entonces, vamos a tomar en cuenta el caso de una partícula de masa m que se esté moviendo de forma vertical bajo la acción de la fuerza de gravedad. Entonces, para no confundir trabajo mecánico con peso, voy a utilizar Fg para indicar la fuerza de gravedad. Entonces, vamos a tomar en cuenta la siguiente situación. Vamos a asumir que esa partícula se está moviendo hacia arriba. Es decir, está pasando de una posición Y1 a una posición Y2, donde la posición Y2, pues evidentemente, es mayor que Y1. Entonces, vean, el vector de posición, pues va a tener, o de desplazamiento, tendrá esta dirección, verticalmente hacia arriba, y el vector de fuerza de gravedad, va a apuntar hacia abajo, como bien sabemos, ¿no? De hecho, aquí está, menos mg, dirección j. Hemos recuperado nuevamente la orientación de ejes convencional, ¿no?, que hemos utilizado durante todo este curso. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el trabajo mecánico debido a esta fuerza? Bueno, pues vamos a tomar en cuenta una integral de 1 a 2 de la fuerza de fricción, la fuerza de gravedad, punto el desplazamiento infinitesimal. Sustituimos la integral de 1 a 2 de la fuerza de gravedad, que tiene esta dirección, punto el vector de desplazamiento infinitesimal a lo largo del eje Y. Por esa razón tenemos aquí el vector J. Hasta aquí, ¿sí es claro entonces lo que se está pretendiendo hacer? Ahora la fuerza es la gravedad, y por eso se cambia por masa por gravedad, ¿verdad? Correcto. Sí, estamos analizando la fuerza de gravedad desde el punto de vista del trabajo mecánico. Y por eso se multiplica por ahora la posición sobre el eje Y. Correcto, exactamente. Es lo que, a ver, déjenme ver, aquí quedó, así que está. Es decir, ahora nuestro vector de desplazamiento infinitesimal, que habíamos mostrado aquí hace la sesión pasada, tiene esta estructura. Pero como el vector fuerza de gravedad está dirigido sobre el eje vertical, sobre el eje Y, entonces estos dos términos no van a, pues, realmente ser consideradas. La única componente en este vector de desplazamiento infinitesimal es este, de Y en J, que aquí está en color amarillo. ¿Vale? Entonces, bueno, se hace la integral como pues tiene que hacer de forma convencional. Recuerden, aquí ese producto punto entre J, entre un vector en dirección J con otro vector en dirección J, pues hace que, lo que quede es lo siguiente. Yo creo que no tendrán problema, ¿no? Con notar que lo que se llega es la integral de 1 a 2 de menos mg diferencial de y. ¿Sí estamos de acuerdo? Que eso se Sí, llegue. profe. Vale, ok. Bueno. Y ya pues se hace la integral. Sacamos lo que es constante, que es el menos mg. Se integra ese diferencial de y desde y1 hasta y2. Y lo que se obtiene es este resultado. Un trabajo negativo, ¿no? Exactamente. Y2 es mayor que Y1, porque el objeto pues está subiendo, está cambiando su posición de manera que se está alejando cada vez más
del nivel de referencia cero, digamos, el suelo. Entonces, esta resta va a ser positiva. Esta resta positiva, que queda con un signo positivo, multiplicada por una cantidad negativa, da como resultado un término negativo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando una partícula se mueve hacia arriba, la fuerza de gravedad aplica en ella un trabajo mecánico negativo. ¿Y esto es congruente con lo que ya conocemos? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué podemos así, tan confianzudamente decir que sí? Pues porque el objeto va subiendo y la fuerza de la gravedad, digamos que va en contra de su dirección. Ajá. Entonces hace que, digamos, ese trabajo lo jale y su velocidad o su energía disminuya. Ok, aquí la fuerza es la que estaría, digamos, jalando, no el trabajo mecánico. Porque el trabajo mecánico es Sí, un escalón. perdón. ¿Vale? Ujú. Entonces, claro, la fuerza de gravedad es la que como que comienza a jalar hacia el suelo, o esa es la intención, ¿no? De esta fuerza, o el efecto. Hacer que ese objeto no siga avanzando más hacia arriba, sino lograr primero hacer que su velocidad sea cero para después cambiar su dirección de movimiento. Entonces, este signo en el trabajo mecánico, para este caso, quiere decir que esta partícula irá perdiendo energía cinética, porque el trabajo mecánico es negativo. Y si pierde energía cinética, quiere decir que pierde velocidad. Y Sí, esto empata correctamente con lo que nosotros habíamos comentado hace mucho tiempo en cinemática, si recuerdan. Habíamos dicho, bueno, dado un argumento de que cuando el objeto avanza hacia arriba, su vector velocidad, pues apunta hacia arriba, ¿no? Aquí está su vector velocidad. Pero la aceleración apunta hacia abajo. O sea, el vector de aceleración debido a la fuerza de gravedad. Entonces, cuando estos dos vectores tienen direcciones opuestas, ¿cuál es el efecto? Pues que su velocidad disminuirá. Exactamente, que la velocidad va a ir disminuyendo. Entonces vean que aquí estamos dando un nuevo argumento para explicar por qué ocurre eso, que la velocidad de la partícula vaya disminuyendo conforme va subiendo, pero ahora utilizando el trabajo mecánico. profe. ¿Sí? Y podemos decir que ese va a llegar a un punto en el que se va a igualar a cero y después va a pasar a ser positivo. Así es. En este caso es lo que va a suceder. Este trabajo mecánico, conforme, vean, este trabajo mecánico va a ir aumentando de valor conforme Y2 vaya incrementándose. Entonces, cuando este Y2 sea el valor máximo, va a ocurrir que se ha agotado toda la energía cinética. La partícula termina momentáneamente en reposo para un valor Y máximo aquí, un Y2 máximo. ¿Y qué sigue a continuación? Pues que la pelota o el objeto comienza a moverse hacia abajo. Entonces vamos a analizar esa situación. Pero entonces esta parte ya quedó clara. Sí, profe. ¿Sí? Ok, Sí, entonces profe. bueno, vale. Entonces ahora analicemos lo que sabemos que va a ocurrir. Después de que esta pelota sube, alcanza una velocidad cero, es decir, su energía cinética se hace cero en esa altura máxima y después comienza a caer. Bueno, cuando comienza a viajar hacia abajo, en la misma dirección que la fuerza de gravedad, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Vean ahora, tenemos a la partícula moviéndose de una posición Y1 a una posición Y2, donde Y1 es más grande que Y2, porque pues está yendo de arriba hacia abajo. Entonces el desplazamiento está ocurriendo hacia abajo y la fuerza de gravedad pues sigue apuntando hacia abajo, no ha cambiado nada en esa parte. Bueno, entonces el trabajo mecánico pues se calcula nuevamente como la integral de 1 a 2 de este producto escalar.
donde pues volvemos a hacer las sustituciones que ya hemos hecho. Se hace la integral, bueno, primero se hace el producto escalar, como ustedes ya saben calcularlo, y a lo que se obtenga de ese producto escalar, se le aplica el proceso de integración. Hacen los cálculos, nada nuevo, y se llega a este resultado. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, el término en color verde, que es la diferencia de posiciones en el eje Y, tiene un signo negativo. Vean, Y2 es más pequeño que Y1. Entonces, esta resta será o tendrá un signo negativo. Multiplicado por este término con signo negativo, nos da una cantidad positiva. ¿Qué querrá decir Entonces esto? quiere decir que la velocidad aumentará. Exacto, que este trabajo mecánico positivo va a generar una inyección, valga la expresión, de energía a la partícula. Es decir, su energía cinética se incrementa y por lo tanto su velocidad. Por esa razón, cuando un objeto se deja caer, incluso ya sea que se lance o se deja caer desde el reposo, al ir bajando va incrementando su velocidad. Porque la fuerza de gravedad actúa generando un trabajo mecánico positivo sobre esa partícula. ¿Vale? Y el argumento que dimos en cinemática fue que, bueno, pues ahora, como el objeto está cayendo, su vector velocidad apunta hacia abajo. Y el vector aceleración, debido a la gravedad, pues sigue apuntando hacia abajo. Entonces, como estos dos vectores están apuntando en la misma dirección, pues el efecto es que la velocidad se incrementa. Eso fue lo que dijimos en cinemática. Vean que ahora estamos dando también un argumento nuevo para sustentar esa afirmación, pero ahora utilizando el trabajo mecánico. Sí. ¿Vale? Bueno, entonces eso lo comento porque, pues, lo que les trataba de indicar al inicio, ¿no? El teorema trabajo-energía es un resultado muy importante porque nos permite entender por qué haya un aumento o una disminución en la velocidad de un objeto, ya sea que se le aplique una fuerza total constante o una fuerza total dependiente del tiempo o dependiente de la posición o dependiente de de algún otro parámetro. Entonces, todo descansa en que nosotros identifiquemos correctamente cuál es el signo de ese trabajo mecánico para saber si habrá un aumento o una disminución en la energía cinética de la partícula. Y como tal, noten que ya no es tan necesario saber la aceleración. Vean que aquí como tal, por ejemplo, en los resultados anteriores, este del cajón, para nuestro análisis, la aceleración ya no fue necesaria. Ya no volvió a aparecer una vez que encontramos el trabajo mecánico y que se utilizó el teorema trabajo-energía. Esa es otra ventaja que tiene este resultado, que no es necesario tener la información explícita de la aceleración. ¿Continuamos entonces? ¿O vayan con alguna pregunta o comentario en esta parte? Creo que todo bien, profe. Ok, vale, bueno. Vamos a ver otra fuerza que no habíamos visto hasta este momento, pero que va a ser muy importante para los ejercicios que vamos a ir resolviendo más adelante. Esta fuerza de la que vamos a hablar se le conoce como ley de Hooke. No sé si han escuchado hablar de este término. Ya no, profe. Ok, la ley de Hooke es un resultado experimental que nos comenta o nos dice el comportamiento de un resorte cuando se deforma. Un resorte puede deformarse ya sea que se estire, es decir, que aumente su longitud, o que se comprima, disminuyendo su longitud. Bueno,
La ley de Hooke establece lo siguiente. Nos dice que cuando un resorte es deformado, o sea, se estira o se comprima, no importa cuál de estas dos situaciones se dé, esa deformación va a consistir en una distancia X. Entonces, cuando este resorte se deforma esa distancia X, el propio resorte va a ejercer una fuerza a su alrededor. De tal manera que esta fuerza siempre se va a oponer a la deformación que se le está proporcionando. Pero también va a ser proporcional a la misma. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, aquí matemáticamente así se representa. Tenemos la fuerza debida al resorte, cuando es deformado, va a ser proporcional a este vector X, donde X nos está diciendo la deformación. Ya sea que se estiró, por ejemplo, 5 centímetros hacia la derecha o se comprimió 5 centímetros hacia la izquierda. El punto aquí es que esta X nos habla de cuánto se está deformando el resorte. Bueno, como vemos, es proporcional. El factor de proporcionalidad es una constante K minúscula que se conoce como la constante del resorte y tiene por unidades Newton sobre metro. ¿Vale? Además, la ley de Hooke nos dice también que la fuerza va a tener una dirección opuesta a esa deformación que se le está provocando en el resorte. Para que esto pueda quedarles, pues tal vez claro, voy a mostrarles la siguiente animación o el siguiente video. Déjenme compartirles pantalla. Sí, aquí está. Bien. Entonces, en este momento estarían ustedes viendo la imagen estática de un resorte, vean, que está colocado en una mesa horizontal y está sujeto a un bloque. El resorte aquí está unido a una pared, ¿no? En su extremo izquierdo, pero en el extremo derecho, pues está unido a ese bloque que les mencionaba. Por el momento no presten atención a la barra que aparece del lado derecho y solamente concentrémonos en analizar lo que va a suceder a continuación una vez que yo pues deje correr el video. Aquí se están presentando algunas fuerzas que ya conocemos. La fuerza de reacción de la mesa, que es la fuerza normal, ¿no? Este vector en color naranja. Y el peso, que es el vector en color azul. Entonces, estas fuerzas, vean, pues se siguen presentando. Y aquí, en color guinda, está la fuerza restitutiva, como se le conoce, del resorte. Y van a ver por qué. Entonces, en esta imagen que se le está mostrando ahora, está la situación de que el resorte está estirado. Esto quiere decir que el bloque se ha movido hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, como el bloque está unido al resorte, si el bloque se mueve hacia la derecha, el resorte se estira. Pero debido a la ley de Hooke, el resorte va a aplicar una fuerza sobre el bloque, pero dirigida hacia la izquierda. Y vean lo que va a suceder cuando pues, esto se deje en movimiento. Pueden notar que la fuerza que aplica el resorte no es constante. Su dirección está cambiando, al igual que su módulo. Por ejemplo. Profe, ¿qué son esos puntitos que salen como en espiral? Ok, estos puntitos están siendo utilizados para seguir el comportamiento de la posición. Si observamos, estos puntitos se mueven junto con el bloque, porque es una forma gráfica de representar la posición. A ver, dejo que corra otra vez el video. Y pueden ver ustedes que esos puntitos están siguiendo la posición del bloque. Y lo que resulta, y eso no es un tema de este curso, es que la posición se puede representar a través de una función seno o una función coseno.
O sea, la X de T, recuerden que es la función posición, para un bloque que está unido a un resorte, se puede modelar a través de una función trigonométrica seno o coseno. Pero eso ya no es tema de este curso. Sí, profe, una pregunta, ¿cómo se llama la fuerza que se aplica en el resorte? Perdón. La fuerza que aplica el resorte se le suele llamar fuerza restitutiva, como de restaurar. Restitutiva, ¿verdad? Sí, Gracias. sí, de nada. Vean, aquí en esta escena, el bloque está ahora a la izquierda, o sea, se ha desplazado hacia la izquierda. Entonces se está comprimiendo el resorte. Al resorte, pues voy a decirlo así, no le gusta estar en esa condición, no le gusta estar siendo apretujado. Entonces, para evitar esa situación, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a empujar al bloque hacia la dirección opuesta, es decir, hacia la derecha. Y para lograrlo, pues le aplica una fuerza en esa dirección. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Vean. Pero, ¿qué pasa conforme el bloque se está moviendo más hacia a la derecha? El resorte ya no está tan comprimido. Por esa razón, la fuerza que está aplicando disminuye su intensidad, su módulo. Porque entre mayor sea la deformación en el resorte, mayor es la fuerza que aplica. Y entonces, si es menor la deformación, pues es menor la fuerza que aplica. ¿Vale? Entonces vean, después el bloque se sigue moviendo, pero ahora avanza más hacia la derecha, más de lo debido. Y en ese más de lo debido significa que el resorte ahora se está estirando. Pero nuevamente, no le gusta estar estirado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a tender a jalar al bloque ahora hacia la izquierda. Por esa razón aparece esta fuerza. Y vean que conforme el cajón o el bloque se mueve un poco más hacia la derecha, la fuerza que aplica el resorte también va aumentando el módulo. Y entonces el movimiento ya completo, pues es el que tenemos aquí en el video. ¿Sí queda claro entonces lo que está sucediendo aquí con este resorte? Entonces se puede decir que al resorte no le gusta estar ni comprimido ni estirado, ¿no? Correcto, exactamente. Un hecho de la naturaleza bastante importante es que los sistemas físicos tienden a estar digamos que en la configuración donde gasten menos energía. Por esa razón, por ejemplo, una gota de agua, verán ustedes que siempre tiene una forma, pues, esférica. No van a encontrar una gota cuadrada, triangular, en forma de un paralelepípedo, porque esas formas representan mucho gasto de energía. Y la configuración o la forma que economiza la energía es una forma esférica. Por esa razón las gotas tienen esa forma. Y es lo mismo con el resorte. Al resorte no le gusta estar en una situación donde consuma mucha energía. Entonces, ¿cuál es la situación ideal que busca? Pues estar en un estado sin deformación. Por esa razón está jalando al bloque para tratar de recuperar otra vez esa situación donde no estaba deformado. Sí, profe, gracias. ¿Sí de nada? ¿Vale? Bien, entonces, bueno, regreso a la pizarra. Vamos a dejar descansar ese video. Y entonces lo que acabamos de observar en la animación es justamente esta ecuación, entrando pues en acción. Y bueno, y aquí les incluyo unos esquemas donde podemos justamente analizar esto por partes. Entonces, la ley de Hooke, recuerden,
nos dice que la fuerza que aplica un resorte va a ser proporcional a la deformación. Es decir, entre mayor sea la deformación que se le ejerza al resorte, ya sea que se le estire o se le comprima, mayor será la fuerza con la que éste responda. Pero también la fuerza con la que responda tendrá la dirección opuesta a la deformación. Y entonces en este esquema, noten lo que estaría sucediendo. Tenemos esta situación, la central, donde el resorte está en un estado sin deformación, o sea, está en su estado natural. Como en el video, su extremo izquierdo está unido a una pared, pero su extremo derecho está unido a un bloque. Y este bloque pues se puede mover a lo largo del eje X. Bueno, en esta situación inicial, vamos a tomar como nuestro punto de observación al punto en el cual el resorte está unido al bloque. Y la vamos a llamar posición X0. Bueno, X1 igual a 0 metros. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la posición, repito, donde el resorte no presenta ninguna deformación. ¿Qué sucede cuando el bloque se desplaza hacia la derecha? Que es la situación en la imagen 3 que tenemos aquí. Vamos a analizar esta parte, así. Pues ahora su fuerza que está aplicando el resorte es hacia el sentido contrario de donde se desplaza. Exactamente. De acuerdo a la ley de Hooke, eso es lo que estaría pasando. Como el bloque se ha desplazado hacia la derecha, el resorte se ha estirado, pero no le gusta estar estirado. Entonces, ¿qué es lo que va a tender a hacer? Pues a jalar al bloque, es decir, ¿a dónde vas? Y lo trata de llevar a la posición X1 igual a 0 metros. Entonces, pues por esa razón, la fuerza que aplica el resorte sobre el bloque apunta hacia la izquierda. Y por esa razón recibe el nombre de fuerza restitutiva, porque trata de restaurar la condición inicial. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí es claro lo que está sucediendo? Sí, profe. Ok, vale. Ahora, ¿qué pasa en el lado opuesto? Es decir, ahora analicemos esta pareja de imágenes. Bueno, partimos de este hecho, ¿no? Otra vez el resorte sin deformación y en la ubicación X1 igual a 0 metros. Ahora el bloque se desplaza hacia la izquierda, pero al hacerlo comprime al resorte. Entonces, ese desplazamiento es negativo, porque ocurre hacia el eje X negativo. Esta X negativa, por este signo menos, da como resultado una fuerza con dirección positiva, que aquí está. Y esto es porque el resorte no le gusta estar comprimido, y entonces ahora empuja al bloque para que se aleje de él y trate de recuperar su longitud original. Por eso aplica una fuerza hacia la derecha, tratando de restaurar esta condición. ¿Dudas, comentarios sobre entonces lo que está sucediendo con este resorte y este bloque? Entonces lo podríamos ver como si el resorte se comprime, la fuerza va a ser positiva. Sí, bueno, si tomamos esta orientación de ejes, porque podría ocurrir lo siguiente. Podríamos tener la configuración al revés, así. Que el resorte esté volteado, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, si el bloque se mueve hacia la derecha, el resorte se comprime. Y la fuerza que aplica, ¿hacia dónde ocurre? Si se comprime ahora es hacia La izquierda. la izquierda. Exacto, hacia la izquierda. Exactamente. Entonces, no me gustaría como que quedara el mensaje de que si un resorte se comprime, la fuerza que aplica va a aparecer dirigida hacia la derecha. No necesariamente. Porque ¿qué pasa si la figura la volteamos? Así está bien. ¿Vale? Entonces, lo correcto sería decir que dependiendo de cómo se deforme el resorte,
va a ejercer una fuerza siempre opuesta, en la dirección opuesta a la deformación que se le está proporcionando. Y así ya nos evitamos, ¿no? De que si el resorte está en una u otra dirección o en una, bueno, como tenemos aquí en la figura, o en esta otra. ¿Vale? ¿Más preguntas, comentarios sobre este resultado? Ok, bien. Vamos entonces ahora a analizar el trabajo mecánico. Entonces, ¿cómo será aquí el trabajo mecánico? Bueno, lo importante aquí es que debe quedarnos claro que esta fuerza es dependiente de la posición. O sea, dependiendo de hacia dónde se mueve el bloque y qué tanto se mueva, será la dirección y el módulo de este vector fuerza. Entonces, ¿cómo debemos calcular el trabajo mecánico? Igual con una integral, ¿no? Exactamente, mediante una integral. Pero lo podríamos hacer como en el caso anterior, ¿no? Segmentando pues para cada caso que nos piden, que nos lleguen a pedir más bien. ¿A qué casos nos estaremos refiriendo? O sea, si se estira o se comprime. Bueno, Oh, supongamos que nos piden, como en el caso 3 que tenemos, o sea, si nos pidieron el trabajo, el ajá. X1, pues no podemos solamente tomar un intervalo de la posición inicial a la posición final. No me queda claro. ¿Cuál parte 3? ¿Aquí nos estamos refiriendo a esto? No, en el diagrama, en el que estaba, en el último, en el de la derecha. Ah, ok. Si nos pidiesen calcular el trabajo en Ajá. X1, no podríamos solamente tomar como referencia, bueno, voy a tomar 0, o bueno, X0 como el eje Y, el inicio del resorte. No podríamos tomar esa parte a X. ¿Por qué no? Bueno, o sea, sí lo podríamos tomar, pero nos interesaría saber solamente lo que pasa en X1, ¿no? No, a ver, recordemos, el trabajo mecánico es, toma en cuenta un desplazamiento. O sea, una posición inicial y una posición final. Entonces, podríamos estar interesados en calcular el trabajo mecánico que se emplea o que se realiza desde la posición X1, que sería 0 metros, hasta una posición 2, que eso definiría un desplazamiento, ¿no? Sí. Entonces, sí se podría hacer. Y entonces no me queda claro, o sea, cuál era el argumento o cuál era la idea de por qué no, eso no me quedó claro. Pero no sé si con esto que comento se resuelve el comentario, no sé. Sí, profe. Creo que ¿Sí? ya me estaba confundiendo. Ok, vale. Bueno, Profe, entonces, una sí, pregunta. Por ejemplo, supongamos que hay un problema que está como en el diagrama 3, en donde mi resorte está estirado, y nos correcto. pide que calculemos el trabajo en la posición X1. En la Ok. integral se puede decir, al evaluarla conforme a las posiciones que tengo, sería, por ejemplo, abajo del símbolo de integral pondría el 1 o el 2, si mi objeto se encuentra en la posición X2. No sé si me di a entender. Ok, es decir, queremos evaluar esta dirección. Sí, correcto. Ok, bueno, los índices que estamos colocando, mm, Sí, pondría así, pon- por ejemplo, integral 1 a 2 o pondría integral de 2 a 1. Esa es mi duda, se puede decir. ok, vale. Realmente los índices que se estarían empleando son independientes de
de esta situación previa. Por ejemplo, claro, aquí uno está diciendo, en la figura que yo estoy proponiendo aquí, que el desplazamiento fue de x1, x2. O sea, hacia la derecha. En la pregunta que aquí se está formulando es, bueno, ¿qué pasa si ahora el desplazamiento ocurre hacia la izquierda? Pues nada, digamos, pues podemos hacer un renombramiento, es decir, a x2, para este nuevo proceso, lo renombramos como x1. Porque ese es nuestro punto inicial. Ah, ya, sí, sí, Ya sí. x1 lo renombramos como x2, porque ese es nuestro punto final. Sí, de hecho, si renombramos X2 hacia la derecha, nos va a dar, digamos, disque la misma fuerza, ¿no? Porque es la misma distancia. Ah, exacto, para empezar es la misma distancia. De hecho, por ejemplo, en el cálculo que les mostré hace unos momentos sobre la fuerza de gravedad, vean, aquí dijimos esto, ¿no? Y1 a Y2. Pero cuando hicimos el análisis hacia abajo, cambié los nombres, ¿no? Los reetiqueté. Entonces, es lo que se puede hacer. O sea, no es, y esto va a ser pues el gusto de cada uno. Lo que no hay que perder de vista es que hay que tener cuidado con cómo se está construyendo ese vector de desplazamiento. Sí, profe, gracias. ¿Sí de nada? ¿Vale? Bien, entonces vamos a hacer el cálculo del trabajo mecánico para este tipo de fuerza. Y bueno, como bien lo comentaron, se tiene que hacer una integral. Esta integral va a tener esta forma. La integral definida de 1 a 2 de este producto escalar, pero que si utilizamos la información que hemos comentado, pues será la integral definida de 1 a 2 de el vector fuerza debido a un resorte, que siempre es menos k por x, punto diferencial de x en dirección y. Aquí estoy considerando el caso 3, ¿no? El que el bloque se movió hacia la derecha y por lo tanto la fuerza que se le aplica debido al resorte tiene dirección hacia la izquierda. Entonces, estamos analizando este caso. Si hacen ustedes los cálculos, pues van a encontrar que lo que hay que integrar es un x de x. ¿De acuerdo? Aquí yo me estoy saltando varios pasos, pero ustedes lo pueden realizar sin ningún problema. Entonces, hacen el producto escalar, sacan lo que es constante, que es menos k, y lo que les queda por integrar es la integral de 1 a 2 de x de x. Eso les da, pues, la integral, perdón, el resultado de la integral es x cuadrada sobre 2, evaluada desde 1 a 2. Y Eso entonces también se llegamos al puede. resultado. Ah, ok, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, evalúan, hacen las sustituciones, lo que se hace con una integral definida, y llegan a este resultado, que va a tener un signo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el trabajo mecánico debido a un resorte, cuando este es estirado, es negativo. Es decir, le quita energía cinética al bloque. Y si lo piensa con cuidado, pues tiene sentido, ¿no? ¿De qué manera va a lograr que el resorte, que el bloque regrese? O sea, trate de regresarlo a esta posición, a esta condición inicial. Pues ir haciendo que se desacelere, ¿cierto? O sea, si el bloque se está moviendo hacia la derecha y está estirando el resorte, entonces la fuerza que apunta ahora hacia la izquierda va a comenzar a frenar al bloque hasta llevarlo a la velocidad cero, hasta que se detenga momentáneamente. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues ahora el bloque se va a mover en la dirección del vector fuerza. ¿Sí queda claro entonces aquí el signo del trabajo mecánico? Sí, profe. Ok. Bueno, y ustedes mismos podrían analizar ahora el caso de la imagen de la izquierda.
Es decir, considerar que ahora el bloque se mueve hacia la izquierda, la fuerza que aplica el resorte tiene dirección derecha y van a encontrar el mismo resultado, un trabajo mecánico negativo. Y eso pues tiene otra vez sentido. Si el bloque se está moviendo inicialmente hacia la derecha y eso significa que está comprimiendo el resorte, entonces el resorte cuando aplica la fuerza F, pues va a comenzar a detener al bloque, lo va a ir frenando hasta que quede en reposo y le sea ya más fácil pues lanzarlo hacia la derecha, tratando de recuperar esta situación inicial. Profe, ¿Sí? ¿y hay un punto en el que se iguala a cero? Digamos que es cuando se queda por un pequeño momento estirado. ¿Quién se iguala a cero? El trabajo mecánico. El trabajo mecánico se iguala a cero. Sí, el trabajo mecánico va a ser cero momentáneamente cuando, como vemos aquí, esos dos coincidan. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando estemos en esta parte. Ah, ok. De hecho, si notamos, voy a ponerles otra vez la animación o el video. Presten atención a la fuerza del resorte, que es el vector en color guinda. Vean cuando ese vector se hace cero. Momentáneamente se hace cero. Vean, se está haciendo cada vez pequeño. A ver si logro atraparlo. Ahí está. Casi le doy. Esto está ocurriendo cuando el resorte ya no está estirado. Y entonces, en este punto, no se le está haciendo ningún trabajo mecánico al bloque. Es decir, no se le está quitando ni se le está dando energía. Pero eso va a ocurrir justo cuando el bloque se ubique en la posición en la cual el resorte no presenta ninguna deformación. Pero como pueden ver en el video, esa situación pues ocurre muy rápido. O sea, no permanece en el tiempo, sino que ocurre en un instante. Creo que ya le di, sin querer. Sí, le di. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? Vamos bien hasta aquí entonces con esto de la ley de Hooke. Sí, profe. ¿Ok? Bien. Para terminar la sesión de este día, bueno, faltan varios minutos, vamos a pasar ahora a revisar otro concepto que va a ser muy importante para ahora que comencemos a ver el tema de conservación de la energía mecánica. Hasta ahora, lo que hemos revisado son dos conceptos muy importantes. Uno es el trabajo mecánico debido a una fuerza, que en una forma simple es igual al producto escalar del vector fuerza con un vector desplazamiento. O en un contexto un poco más complicado, que ocurre cuando la fuerza depende de algún parámetro como la posición, bueno, el trabajo mecánico se tiene que calcular a través de una integral. Y hemos encontrado el llamado teorema trabajo-energía, el cual nos dice que el trabajo mecánico es igual al cambio en la energía cinética. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si tenemos un trabajo mecánico positivo, eso significa que la partícula gana energía cinética, es decir, gana velocidad. Por el contrario, si tenemos un trabajo mecánico negativo, quiere decir que la partícula o el sistema pierde energía cinética, es decir, pierde velocidad. Es esta analogía que les proponía en su momento de transferencias bancarias del tipo energético. Si nos hacen un depósito, es decir, trabajo mecánico positivo, nuestro saldo, nuestra cuenta, aumenta. Pero si tenemos que pagar algo,
es decir, un trabajo mecánico negativo, entonces nuestra cuenta disminuye. Es lo que estaría sucediendo aquí con el trabajo mecánico y la energía cinética. Bueno, la energía cinética, como mencionamos, es una cantidad escalar que depende de la masa de la partícula y del cuadrado de su velocidad. ¿De acuerdo? A esa cantidad escalar la hemos nombrado energía cinética. Vamos a ver ahora otro tipo de energía. Una energía que está más relacionada con la configuración o el cómo se ubica un sistema de partículas en el espacio. Y este tipo de energía, ustedes la conocen en el curso de cursos previos como energía potencial. Bueno, la energía potencial la vamos a nombrar con la letra U mayúscula, así la vamos a identificar. Y este tipo de energía, que es una cantidad escalar, es un número medido en joules también, va a estar relacionada, como les comento, con la posición o la configuración de un objeto respecto a su entorno y respecto a un observador. ¿Qué tipos de energías potenciales tenemos? Bueno, uno que ya hemos trabajado de manera indirecta, pero ahora le vamos a prestar atención, es la llamada energía potencial gravitacional. ¿De acuerdo? Energía potencial gravitacional. Esta energía potencial gravitacional la vamos a identificar con la letra U mayúscula, subíndice G. Y se calcula de una forma bastante simple. Basta con tomar la masa de la partícula, multiplicarla por la aceleración debida a la gravedad, y Y, que es la altura a la cual se encuentra esa partícula respecto a un nivel de referencia o punto de observación. ¿Vale? ¿Sí queda claro esta idea? La energía potencial gravitacional, ¿cómo se calcula? ¿Lo puedes repetir otra vez, profe? La energía potencial gravitacional es una cantidad escalar que se obtiene multiplicando la masa de la partícula por la aceleración debida a la gravedad por la altura a la cual se encuentra esa partícula respecto a un punto de observación o nivel de referencia. Ok, gracias. En algunos textos seguramente ustedes lo encontrarán como MGH. Tal vez es la forma bastante más común que se les pueden, con la que ustedes pueden encontrarse en la literatura. Energía potencial gravitacional es MGH. ¿Está bien? Es correcto. Yo tengo una duda. ¿Por qué ¿Sí? la gravedad no tiene signo negativo? Ok, porque en este caso estamos considerando solamente el módulo de la G. Ajá. El signo, que puede ser positivo o negativo, eso sí es cierto, va a depender de la posición Y. Por ejemplo, si tenemos una partícula, un objeto, de hecho es más concreto. Seguramente o posiblemente ustedes tendrán en su habitación o en casa algún estante, ¿no? O alacena, donde pues ya sea que ustedes coloquen, no sé, sus objetos más valiosos, o si es un librero, o no sé qué pueden colocar ahí, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos como nivel de referencia el suelo, cualquier objeto que esté en ese estante, en alguna de las repisas, tiene asociado una energía potencial gravitacional. ¿Cómo la vamos a conocer? ¿Cuál es el valor que le corresponde? Pues solamente multiplicamos la masa de ese objeto por la gravedad, bueno, la aceleración debido a la gravedad, y la altura a la cual se encuentre respecto al suelo. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Vale? Ok. Pero ahora, supongamos que tenemos la situación de no tener una alacena, un estante, sino ahora, ¿qué pasaría
si consideramos mejor ahora una pecera. Se me ocurre. Entonces, por ejemplo, tenemos ahora la pecera. Y pues, bueno, tiene adornos, ¿no? Tiene la entrada bueno, el filtro para el agua, que puede estar aquí abajo. Puede tener algunos castillos ahí para la decoración. Y demás cosas, ¿no? Que puede tener. Bueno, si nosotros tomamos como altura 0, o nivel de observación, la parte superior de la pecera, entonces todo lo que se mida a partir de ese punto hacia abajo va a tener también una energía potencial. Pero como las alturas ahora se están midiendo hacia abajo de nuestro punto de observación, entonces las Y serán negativas. Y entonces esta cantidad tendrá un signo negativo. Y la energía potencial será negativa. ¿Sí queda clara esta idea? Sí, o sea, todo depende de nuestro sistema de referencia. Exactamente. Por esa razón, este tipo de energía, en la gravitacional, depende de la posición o la configuración en la cual se esté encontrando un cierto sistema de partículas. Pasa algo muy similar como cuando vimos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Que todo dependerá de nuestro punto de referencia. Exacto, exactamente. El movimiento de un objeto es relativo, porque depende de quién lo esté observando. Si el ejemplo que en algún momento vimos, ¿no? Si estamos nosotros en la calle y vemos pasar a un auto, para nosotros que estamos en la calle, ese auto se está moviendo. Pero para el conductor y el copiloto, por ejemplo, esos dos están en reposo, porque se están moviendo junto con el auto. Y para ellos, nosotros solo somos los que estamos en movimiento, porque nos estamos viendo hacia atrás. El auto avanza y nosotros, para ellos, nos estamos quedando atrás. Entonces, lo mismo, algo similar está sucediendo aquí. La energía potencial gravitacional depende mucho de dónde se esté tomando el punto de observación. Bueno, ¿qué más podemos? Bueno, ¿qué otro ejemplo tenemos? Energía potencial elástica. Esta energía potencial elástica la vamos a nombrar como U mayúscula subíndice S. Y tiene esta forma, un medio de K por X al cuadrado. ¿Esta forma no les resulta familiar? Es prácticamente, bueno, tiene los mismos elementos que la del resorte. Bueno, que la ley de Hooke. Exactamente. Esta energía potencial elástica es la energía potencial debida a un resorte. Es decir, que depende la energía potencial elástica de qué tan deformado esté el resorte o qué tan estirado o comprimido. De hecho, aquí está, si lo vean, aquí estaríamos, ¿no? Si multiplicamos un medio de K por X1 al cuadrado, estaremos encontrando una energía potencial elástica con subíndice 1. ¿Sí lo notan? Si juntamos este término rojo con el que es el X1 cuadrado. Menos, ¿qué sería? Si juntamos, UF2, ¿no? exacto, una energía potencial elástica subíndice 2. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que ahora el trabajo mecánico resulta estar relacionado con cambios en energías potenciales. En este caso, energía potencial elástica. O sea que esta cantidad que nosotros hemos estado trabajando no solamente está relacionado con energía cinética, sino que también vincula a esta nueva cantidad que estamos viendo aquí, que se conoce como energía potencial elástica. Este término, ¿no les parece familiar? MGY.
¿No es igual como a lo del peso? No. Cerca. De hecho, está relacionado con el trabajo mecánico debido a la fuerza de gravedad. Vean, aquí está. Esto es un menos que multiplica a qué tenemos aquí. mg y2, ¿no? Eso tiene toda la forma de una energía potencial gravitacional con subíndice 2. Menos, si multiplicamos mg y1, una energía potencial gravitacional, subíndice 1. Entonces el trabajo mecánico no solamente está relacionado con la energía cinética, sino que puede estar también vinculado a un cambio en esta nueva cantidad escalar que estamos mencionando ahora, energía potencial. Así que vemos que el trabajo mecánico también se vincula con cambios en una nueva cantidad escalar que depende de la configuración del sistema, depende de cómo esté posicionado. No solo si el sistema está en movimiento o no, que sería la energía cinética, sino también en dónde está respecto a un punto de observación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces aquí, ¿cómo estamos conectando las ideas? Vale. Y otro tipo de energía potencial que podemos mencionar es la energía potencial eléctrica. O sea, hay otros. Por ejemplo, una energía, que sobre todo esta energía la van a ver ustedes en el curso de electricidad y magnetismo, que es el siguiente, el próximo semestre. Así que nosotros, en particular, nos vamos a concentrar solamente en la gravitacional, energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. Pero aquí simplemente para que no se quede con la idea de que solamente existen estos dos, aquí menciono esta otra energía potencial. Esa energía potencial está relacionada con cargas eléctricas. O sea, qué tan cercanas o tan alejadas estén dos cargas con signo igual o signo distinto, también se puede encontrar a través de, o se puede medir con esta cantidad escalar de energía potencial eléctrica. De hecho, ajá. Esta energía potencial está relacionada con la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart te habla de el campo magnéticos y la corriente eléctrica, ¿no? Que transita. Sí. Podría estar relacionada de manera indirecta, porque lo que te dice esa ley es cómo encontrar el campo magnético generado por una corriente eléctrica. O sea, la relación es campo magnético, corriente eléctrica. Pero a su vez la corriente eléctrica, o sea, para que se establezca una corriente eléctrica en un conductor, tiene que haber lo que se conoce como una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial, a su vez, está relacionada con la energía potencial eléctrica. Entonces, la relación no sería tan directa. Está implícita, de alguna manera. Dice que ahorita solo tenemos que ponerle más enfoque a la gravitacional y a la elástica, ¿verdad? Sí, en este curso son las que nos vamos a... Esas son las que vamos a trabajar. ¿Vale? Sí, entonces sí queda claro. Hasta aquí todo esto que les comento. Sí. Ok, vale, bueno. Ahora, ese tipo de energías potenciales, y les hago la siguiente aclaración. En lo sucesivo, va a ser muy importante que ustedes, cuando se refieran a un tipo de energía potencial, sean explícitos si se trata de una gravitacional o una elástica. O si van a hablar en general de ella, pues pueden decir energía potencial y se acabó. Pero si van a hacer referencia a una específica, entonces sí es importante pues llamarla con su apellido, ¿no? Porque pues digamos que tienen el mismo nombre,
pero pertenecen a familias distintas. Entonces, para evitar confusiones, pues tenemos que mencionar sus apellidos. Bueno, resulta que estas energías potenciales están relacionadas con un tipo muy especial de fuerzas o de interacciones. Estas interacciones o fuerzas se conocen como fuerzas conservativas. Entonces, de todo el grupo de fuerzas que pudiéramos nosotros imaginarnos, fuerza normal, fuerza tensión, fuerza peso, fuerza eléctrica, magnética, etcétera, existe un grupo muy selecto de fuerzas con el adjetivo de conservativas. Y para que una fuerza entre a este club, tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Vale? Entonces, no toda fuerza es conservativa. Y entonces, el requisito para que una fuerza que ustedes quisieran considerar como una fuerza conservativa es el siguiente. Nos dice esta primera parte: el trabajo mecánico hecho por una fuerza F sobre un objeto para llevarlo de un punto A a un punto B será conservativa si dicho trabajo mecánico solamente depende de la posición inicial y la posición final. Y es lo que estamos aquí queriendo decir. Vean en esta figura. Tenemos dos puntos A y un punto A y un punto B. Queremos mover una partícula o algún objeto de la posición A a la posición B. Entonces, para poner en movimiento, le aplicamos una fuerza. Entonces, podemos tal vez tratar de seguir esta trayectoria. La 1, la curva de color azul. Entonces, tomamos a la partícula, la comenzamos a mover por toda esa trayectoria hasta llevarla al punto B. Durante todo este recorrido, nosotros aplicamos una fuerza y entonces podemos calcular el trabajo mecánico, F.D. Pero hay alguien más que dice, bueno, no me gusta esa trayectoria, voy a seguir una distinta. Voy a seguir la trayectoria 2. Digamos, es más fácil, es línea recta. Bueno, pues podemos aplicar la misma fuerza anterior, pero ahora en este recorrido, ¿no? Para llevarlo al objeto de A a B. Vamos a efectuar un trabajo mecánico, pero en esta trayectoria ahora. Bueno, puede ocurrir la otra situación de que pues no estamos muy convencidos con esa trayectoria y seguimos la trayectoria 3, la que está en color amarillo. Entonces aplicamos una fuerza, tomamos en cuenta este desplazamiento y hacemos el producto F.D. Bueno, pues va a resultar que si esa fuerza que aplicamos para lograr ese desplazamiento en la partícula es una fuerza conservativa, entonces el trabajo mecánico en cualquiera de estos tres caminos o trayectorias es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Esto pasa, repito, si la fuerza que se emplea para hacer ese desplazamiento es una fuerza conservativa. ¿Vale? Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida cotidiana, de hecho. Recuperemos el ejemplo que les había mencionado, ¿no? Tenemos una alacena o un estante en casa con varias repisas y tenemos un objeto aquí en el suelo, ¿no? Una caja ahí con algunas cosas y queremos tomar ese objeto y colocarlo en la repisa más alta, ¿no? Es un objeto muy valioso, así que no queremos que todo el mundo pueda acceder a él. Bueno, para desplazar este objeto de la posición aquí en color amarillo a la posición de color verde, tenemos que efectuar un trabajo mecánico. Y este trabajo mecánico tiene que, digamos, vencer a la fuerza de gravedad, ¿no? O sea, tiene que ser necesario para equilibrar. Bueno, aquí otra vez estoy poniendo W, sería Fg, fuerza de gravedad.
Esa fuerza siempre está presente. Bueno, pues va a resultar entonces que si nosotros tomamos ese objeto, lo alzamos y después lo dirigimos de forma horizontal hacia la repisa, vamos a generar un trabajo mecánico para pues que se haya desplazado. Pero el trabajo mecánico que hayamos efectuado será el mismo si nosotros hubiésemos tomado el objeto y lo hubiéramos llevado de forma diagonal. Es exactamente el mismo trabajo mecánico, la misma cantidad de joules invertidos. O si somos más aventurados, podríamos, no sé, considerar una trayectoria un poco más elaborada, ¿no? Por ejemplo, así, y dejamos al objeto ahí en la repisa. Entonces, sin importar cuál de esos tres caminos escojamos, la cantidad de trabajo mecánico que realicemos es exactamente la misma. Eso es lo que está sucediendo. O Y sea, esto, solo ajá, consideramos posición inicial y final, más no cómo se mueve. exactamente. Eso es correcto. Y esto lo podemos verificar aquí, en este cálculo. En este cálculo, vean, solo dijimos que la partícula se va de la posición 1 a la posición 2. Ese es su desplazamiento. Nunca dijimos si la partícula se iba a mover así, si iba a ir directamente hacia abajo, o si iba a dar, no sé, dar movimiento en zigzag. Nunca especificamos eso. Por eso es que la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa, porque su trabajo mecánico no depende del cómo se haya realizado el desplazamiento. Solo tome en cuenta posición final y posición inicial. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios sobre esta primera afirmación? Bien, pues ese es el primer requisito que, como les mencionaba, que tiene que cumplir una fuerza para considerarse fuerza conservativa. Un ejemplo de una fuerza que no es conservativa es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción sí depende mucho de cómo se esté moviendo el objeto en el recorrido que se efectúa. Entonces, si, por ejemplo, si tenemos una superficie en casa, ¿no? Un piso muy áspero, y nosotros desplazamos en esa superficie algún objeto, algún mueble, entonces el suelo va a ejercer una fuerza de fricción. Bueno, no va a ser la misma cantidad de energía obtenida mediante el trabajo mecánico si movemos a ese mueble en línea recta, si comenzamos a dar, no sé, vueltas en forma circular o elíptica o alguna otra trayectoria que ustedes se puedan imaginar. Entonces, ahí va a depender mucho de qué trayectoria se siga. Por lo tanto, la fuerza de fricción no es una fuerza conservativa. Bien, y el último aspecto o el último criterio que se emplea para decidir si una fuerza es o no conservativa es lo que tenemos aquí. Una fuerza será conservativa si el trabajo neto, el trabajo total que se efectúa con la ayuda de esa fuerza alrededor de una trayectoria cerrada es 0. Eso quiere decir lo siguiente. Otra vez, tenemos dos puntos A y B. Estamos moviendo una partícula de A a B. Entonces, si seguimos la trayectoria 1, pues ya hemos comentado que se efectúa un trabajo mecánico con algún cierto valor. Pero si a la partícula la regresamos al punto inicial, eso es una trayectoria cerrada de A a B y de B a A. Bueno, pues podemos seguir ese camino.
Pero el trabajo mecánico, debido a esta trayectoria, se le suma al siguiente, bueno, al que se hizo primero. Pues si se está efectuando esto con la ayuda de una fuerza conservativa, entonces ese trabajo mecánico total va a resultar 0. Porque digamos que lo que dimos, lo recuperamos. Si queremos verlo de esa manera, una analogía bastante simple. Entonces, mientras eso suceda, mientras vayamos de A a B y de B a A con una fuerza conservativa, el trabajo mecánico total va a ser 0 joules. Y esto aquí se afirma independiente de cualquier trayectoria. Por eso aquí estoy poniendo estos 3 posibles casos. Nos vamos primero por el trayecto 1 y nos regresamos por 2. Eso, si la fuerza es conservativa, dará un trabajo de 0 joules. O bien, podemos irnos en 1 y después regresarnos por el camino 3, 0 joules también. O ir en 2 y regresar por 3, 0 joules también. Es como si tomáramos, en este ejemplo que les mencionaba, tomamos el objeto lo subimos a la repisa y decimos, no me gustó cómo se ve, y lo bajamos a la posición que tenía al inicio. Entonces, esto en cuestión de energía o trabajo mecánico representa una trayectoria cerrada, y como la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa, en todo el trayecto, o como resultado del todo el trayecto, no hubo trabajo mecánico distinto de 0. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios sobre lo que se está indicando en esta segunda parte? Creo que no, profe. ¿Ok? Vale. Y bueno, ya casi para terminar, tenemos una afirmación más. Tenemos lo siguiente. Dentro del contexto de las llamadas fuerzas conservativas, resulta que los cambios en la energía potencial de cualquier tipo, ya sea gravitacional, elástica, eléctrica o alguna otra, se va a relacionar con el trabajo mecánico realizado por esa fuerza conservativa de esta manera. Vean, cambio en energía potencial, o sea, U2 menos U1, es igual a menos el trabajo mecánico. Esta igualdad se va a cumplir siempre y cuando estemos tratando con una fuerza conservativa. Si echamos un vistazo a lo que habíamos mencionado anteriormente, vean lo que aquí está, de hecho, aquí está, vean. ¿Qué está sucediendo aquí? El trabajo mecánico se está relacionando con una diferencia de energías potenciales elásticas. Conclusión de esto, la fuerza debida a un resorte es una fuerza conservativa. Porque estamos expresando el trabajo mecánico con una diferencia de energías potenciales. Y la energía gravitacional, perdón, la fuerza de gravedad, pues da un resultado similar. El trabajo mecánico vemos que es igual a un cambio en la energía potencial gravitacional. Por eso decimos, o podemos concluir también que la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Porque está cumpliendo esta última parte. Que solamente cumplen las fuerzas conservativas. Cambios en energía potencial son iguales a menos el trabajo mecánico. Entonces, tanto la fuerza de gravedad como la fuerza elástica siempre va a ser conservativa, siempre van a ser conservativas. Sí, entran dentro de esa categoría especial de fuerzas conservativas. Porque sus trabajos mecánicos no dependen de cómo se realice el movimiento. Basta con
o digamos que el trabajo mecánico solamente necesita que le demos la información de cuál es la posición final y cuál fue la posición inicial. Se hace la resta y tenemos el trabajo mecánico. Y ya. No es necesario incluir la información de si se siguió una trayectoria circular, línea recta, fue en zigzag. Eso no importa para las fuerzas conservativas. Sí, profe, está bien. ¿Ok? Bien, jóvenes, pues bueno, para avanzar un poco con relación a la siguiente clase, les pongo este ejercicio que quiero que lo piensen, que lo mediten. En este ejercicio, de hecho, pues aquellos que gustan de ir a este tipo de atracciones pudieran encontrarlo interesante. De hecho, da este ejercicio, de hecho, un parque de diversiones se suele decir o considerar como un laboratorio de física. Por todo lo que, todos los conceptos que se emplean. Habla en funcionamiento, por ejemplo, de una montaña rusa. Entonces, en este ejercicio o ejemplo, nos están diciendo lo siguiente. Un carro de 1000 kilogramos de una montaña rusa se mueve del punto 1, como aquí se está mencionando, aquí está el punto 1. Se mueve del punto 1 al punto 2, es decir, va moviéndose, bueno, va avanzando por el riel y llega a la posición 2. Y luego al punto 3. Entonces, bueno, aquí llega y desciende por el riel hasta llegar a este tercer punto. Bueno, para esta situación nos preguntan, primero, ¿cuál es la energía potencial gravitacional en 2 y en 3 con respecto al punto 1? Es decir, considere y igual a 0 en el punto 1. Para el inciso A. ¿Sí es claro lo que está dando como información esta primera parte del problema? Sí, que el eje de referencia se va a tomar desde ese barquito, ¿no? Exacto. Desde la montaña, perdón. Sí, desde este punto, ¿no? Aquí, el 1. Entonces, aparte, vamos a colocar al observador ahí, muy cómodo en ese carrito de la montaña rusa, y a partir de esa posición tenemos que calcular cuál será la energía potencial que tendrá ese carrito cuando esté en la posición 2 o cuando esté en la posición 3. Después, el problema dice, ¿cuál es el cambio en la energía potencial cuando el carro pasa de 2 a 3? Profe, ¿Sí? ahí en esa pregunta no especifica cuál, si es gravitacional o Pero, no. ¿cuál podría ser? ¿Cuál de las dos posibles que tenemos para Bueno, jugar? gravitacional, nomás que. Ajá, exacto. No, el problema no lo... Bueno, de hecho sí lo menciona, aquí está. Energía potencial gravitacional. Ok. ¿Vale? Bueno, entonces, como aquí no aparece ningún resorte de por medio, entonces energía potencial elástica no tiene sentido pues incluirla. Bueno, entonces en el punto A, ustedes van a obtener una energía para el punto 2 y una energía potencial gravitacional para el punto 3. Eso es para el punto A. El punto B, ¿qué les está diciendo? ¿O qué les pide? ¿Cuál es el cambio en la energía potencial cuando el carro pasa de 2 a 3? ¿Cómo La podrían encontrar? diferencia, ¿no? Ok, ¿entre quién y quién? Entre la energía potencial que obtenemos en 2 y la energía potencial que obtenemos en 3. Ok, pero ¿cómo las operamos? O sea, ¿a quién se le resta qué? A la 3 se le resta A 2, la ¿no? 3, a la 2. Ok, exacto. A la energía potencial gravitacional 3 se le resta la energía potencial gravitacional 2. Y listo. Eso es lo que les pide el inciso B. Y el inciso C les dice, resuelva nuevamente A y B, o sea, lo mismo, pero ahora tome el punto de referencia en el punto 3. O sea, el inciso C dice, ahora consideremos este punto 3 como nuestro nuevo nivel de referencia. Y repita el inciso A y el inciso B.
Ok, profe. ¿Vale? Ok. Bien, jóvenes, pues bueno, si no queda algo más por comentar con relación al, ¿cómo se llama? Al enunciado o a lo que comentamos el día de hoy, pues damos por terminada nuestra sesión de este día y nos estaremos escuchando el día lunes. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego a todos, excelente tarde. Gracias, profe, nos vemos. Oiga, luego, profe, profe. una pregunta rápida. ¿El lunes Sí. hay clases? Es 18, ¿cierto? ¿O qué día es? No, es 15. Es 15. 15, no, perdón. Entonces hasta el martes nos vemos. Ah, ok, profe. Hasta luego. Ah, Va, bueno, profe, gracias. muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, buena tarde.